todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más vigorosa, grata y hermosa bienvenida a este programa de medicina. Recuerda, dale gracias siempre a Dios nuestro Señor, cualquiera que sea tu concepción de Él, de este ser superior que bueno, todo lo ve, todo lo consigue, todo lo pide y todo lo da y bueno, todo lo que tú quieras. Así, siempre recuerda dar gracias a este ser superior por todos los bienes recibidos. Y bueno, pues hoy, en este viernes, yo no sé qué pasa, pero los viernes es el día como más relajado en la mañana de tráfico, que en la tarde se vuelve caótico, como que ya todo el mundo quiere descansar de la semana. Entonces, hoy está relajado el tráfico, pero el regreso, ya regresar a casa siempre va a llevar complicaciones para que te cuides y no vayas a tener un percance. Y por otro lado, recuerda el fatídico lunes, 2 días y así como que nos desorientamos de cómo debemos de manejar para que todos fluyamos mejor. Y bueno, llega el lunes caótico y todo el mundo quiere llegar primero y demás y pues no te vale más que levantarte un poco más temprano. Un gran invitado con nosotros, mi buen amigo el doctor José María Echegaray Chema, como lo conocemos, experto, colaborador y bueno, queridísimo de todos, y apreciamos tanto las pláticas que nos da, que aquí está con nosotros con este temazo de por qué. Porque esa terquedad de vivir en el pasado. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Buenos días, y sí, aprovechando este viernes, ¿verdad? Aprovecharlo. Normalmente lo que uno debería de hacer el fin de semana, entiendo, es todo aquello que no puede uno hacer entre las semanas porque está trabajando. El fin de semana deberían de ser los proyectos que uno tiene, no es nada más tirarse, que a veces es sabroso nada más tirarte el viernes, el sábado, el domingo, pero son todos los proyectos que uno tiene pendiente y que seguir haciendo. A veces si la pregunta que nos hacemos es, cuando nos referimos al pasado, ¿somos resultado de nuestro pasado? Es una pregunta interesante. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que es esa combinación de tu propio pasado que te va dando. Me quiero imaginar como meterte a caminar en una selva, en donde está llena de peligros, en donde están los retos, en donde de pronto tienes que cruzar pantano, tienes que cruzar árboles, tienes que cruzar hierbas, ríos y hacer balsas, a lo mejor inventarte algo para poder ceguetear los árboles, qué sé yo, y eso te va dando tu experiencia y vas aprendiendo, va dándote tu aprendizaje para poder hacer el camino más fluido y decir, no, pues te topaste con esto, es que ya me había topado con esto antes, ya sé cómo resolverlo para seguir caminando. Bueno, siempre lo he visto así, ¿eh? Claro que sí. Y fíjate que si pensamos un poco las cosas de otra manera, antiguamente, cuando una persona nacía zapatero, pensaba que como había nacido zapatero, de familia de zapateros, todo el pasado familiar tenía que llevarlo a esa parte. Y entonces, pues él ya estaba predestinado a ser zapatero. Y si una persona nacía en determinada situación, pues sabía que tendría que ser exactamente como así era. Esta situación es curiosa porque todavía, y vamos a decir a mediados del siglo pasado, Paulo Freire empieza a manejar una serie de talleres para enseñar a leer a los adultos en las zonas más deprimidas de Brasil. Y él, antes de sentarlos a que aprendieran a leer y escribir, lo que hacía es, les organizaba unas reuniones donde revisaban las 20 palabras más usadas en su vocabulario para ver qué significaban, y dentro de las actividades que hacía les presentaba, por ejemplo, una lámina como aquella que venía en un viejo libro de historia de la Secretaría, donde salían los cavernícolas correteando al mamut. Y él hacía preguntas como, ¿qué creó Dios y qué creó el hombre? Entonces veían la lámina y decían, pues Dios creó al mamut, creó al cavernícola, y el hombre creó la piel que trae el cavernícola, la lanza. Exacto. Lo que Dios creó no se puede cambiar, pero lo que el hombre creó, sí. Y empezaba con toda esa dinámica para lograr que estas personas que venían de clases muy deprimidas, lograran comprender que ellos podían hacer un cambio enorme. Porque si no, iban a ser resultado de todo aquel pasado que manejaban. Hoy en día las personas como que entendemos que no tenemos por qué
vamos a llamarla así, sufrir las consecuencias de nuestros ancestros. Muchos todavía siguen atrapados ahí, por ese pasado familiar, y no pueden salirse de ese pasado, y lo traen cargando encima. Pero el primer movimiento importante creo que hace el ser humano es cuando toma conciencia y dice, yo puedo diferenciarme de lo que fue mi familia, de lo que fueron mis antecedentes, de lo que pasó. No era extraño que anteriormente cuando un muchacho en un pueblo nacía y su padre había sido criminal, lo veían como si él pudiera ser también un criminal y pues claro, pues cómo no. Y curiosamente es como que le fueran poniendo una etiqueta y con esa etiqueta seguía funcionando el resto de la vida hasta que terminaba como criminal también. Cuando hablo de esto quiero decir, el pasado nos puede mantener fijados todo lo que queramos. Tan fijados como nosotros queramos estar ahí. O podemos buscar la manera de liberarnos tanto como queramos para darnos cuenta de que hoy es el único momento de mi vida del que dispongo para hacer cualquier cambio, para hacer cualquier cosa. Si yo no he logrado resolver mi pasado, probablemente no soy libre para decidir mi presente. Voy a estar encadenado a todo aquel pasado, llámese como se llame y lo que quieras hacer, porque no tenemos claro eso, pero en el pasado es donde está el resentimiento, el sufrimiento, el dolor, la parte de víctima, la culpa, la vergüenza, todo lo que te puedas imaginar y que sin querer es como si lo metiéramos en un costal y lo traemos cargando encima. Y así vamos doblados en la vida sin darnos cuenta que podríamos hacer algo diferente. Les digo, no, mi queridísimo amigo, con estos temas nos motiva para poderlo escuchar. Así es, no te vayas porque está interesantísimo. Austin, Texas, te quiero escuchar. Nuestro WhatsApp 333-822-3208, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en el occidente de México. Nuestros teléfonos aquí en cabina 3122-1190, 3647-1883. ¡Vámonos! Agárrate fuerte. No, hombre, es que la plática se pone buenísima en el corte con mi buen amigo José María. Y bueno, pues en este tema tan interesante de por qué vivimos en el pasado. Fíjate la connotación que yo le di cuando me preguntaste. Yo el pasado lo ubico como la serie de error, causa, efecto, diseño de estrategias fallidas, otras buenas que te van dando el acúmulo para poder seguir viendo de frente y seguir caminando. Y claro, sin ataduras, sin culpas ni nada de eso que decías, ¿no? Y aquí la connotación que nos está dando de cómo nos atamos a veces hasta por herencia. Pero déjate platico que ahorita que decías de que el zapatero y que el así, pues mi papá era cirujano. Pero yo desde que estaba en secundaria yo quiero ser médico. Y él me dijo en una ocasión, ¿qué vas a estudiar? Estaba yo en secundaria. No, pues voy a ser médico. Y me dice, no porque yo soy médico. Y antes de que terminara, espérame, bien puedes ser ingeniero. Yo quiero ser médico. Y yo les daba mi lonche a mis compañeros para que me dejaran abrir las ranitas en las prácticas de biología. O sea, ya de eso de que ya dices, no, yo quiero hacer esto, ¿no? Finalmente, a lo mejor hasta algo de herencia debe de haber ahí entre los genes o desde chiquito que te lo transmiten y que son las cosas. Mi padre y de mi padre, todos nuestros hijos y sobrinos, que son una gama de cerca de 27, solamente de todos, nada más uno es médico. Fíjate, y en casa fuimos 3 médicos. Y entonces dices, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, seguimos con el tema, disertaciones de familiares. Porque en esta parte que comentas, desde luego, ese es el sentido que debería tener el pasado, el que tú explicas. El pasado, en realidad, es un lugar al que nosotros podemos ir. Es como si fuera un sitio. Pero imagina que ese pasado es como si todos viviéramos en un castillo extraordinario, con salones majestuosos, con cosas extraordinarias, con lo más hermoso que hay. Y en el castillo que vivimos, allá en el jardín, en una esquina hay una buhardilla donde vive un jardinero que es sádico.
Y ese jardinero que es sádico tiene en esa buhardilla todos los aparatos de tortura que te puedas imaginar. Y entonces la persona sale en el día, voltea a ver el cielo azul, maravilloso, respira la mañana fresca y lo primero que piensa es, ¿estará el jardinero? Me voy a asomar. Se va a asomar y el jardinero la agarra, lo mete a la buhardilla, le pone todos los aparatos de tortura y en la tarde va de regreso a su casa arrastrándose para volverse a dormir porque acaba muerto y al día siguiente en la mañana que vuelve a amanecer y ve ese día esplendoroso, su primer pensamiento es, ¿estará el jardinero? Y allá vamos otra vez. Y a veces ni cuenta nos damos cómo todos los días lo que hacemos es nos vamos a meter a la buhardilla del jardinero y no nos damos cuenta de que es voluntario. Creemos que, ¿qué más puedo hacer? Con todo lo que he vivido, ¿cómo quieres que esté? Y esta parte de no saber cómo el pasado nos puede atrapar. Pero nos puede atrapar porque nosotros tomamos la decisión de irnos a meter ahí. Cuando una persona no sabe cómo romper con el pasado, porque hay cosas que son importantes ahí, uno va dejando fijadas memorias que pueden ser hasta corporales, cuando uno vive situaciones de emociones intensas, de impactos emocionales fuertes, que hacen que queden grabadas esas memorias, y el inconsciente continuamente puede estar tratando de regresar a ellas. Pero no regresa a ellas para que las suframos. Regresa a ellas para que podamos resolver la situación. En el momento en el que una persona logra resolver una situación de infancia que pudo haber vivido, llámese abuso, llámese cualquier tipo de cosas, y que pueda resolver, en ese momento al resolverla la situación cambia. Entiendo que la parte que me dice, a ver, José María, pero ¿cómo se resuelve una cosa de esas? Yo fui abusado en mi infancia y entonces lo traigo cargando y uno empieza a resolver la situación cuando le encuentra un sentido, que estas es las cosas que no sabemos cómo manejar en la vida. Todo en esta vida tiene un sentido. Me gusta la analogía que manejaba Cervantes en aquel libro maravilloso que se llamaba El Gran Teatro de la Vida, El Gran Teatro del Mundo, donde él explicaba y decía que cada persona venía aquí a representar un papel. Y veníamos a representar un papel y que el aspecto más importante es teníamos que aprender del papel que veníamos a representar. Y entonces yo represento el papel de José María y tengo que aprender de este papel lo más que pueda. Claro. Estoy representando un papel, pero no soy este exactamente. Estoy representando el papel. Y si yo tengo claridad en eso, entonces me doy cuenta de que he venido a representar un papel y puedo ir modificando y cambiando. Es más, si yo tengo claridad, puedo a lo mejor hasta empezar a escribir el libreto en el que estoy metido. Pero si no tengo ni idea de esto, entonces no tengo nada que hacer con el libreto para escribir cómo me gustaría ir manejando mi vida y termino siendo víctima de todo lo que va sucediendo. Y a veces no tenemos claro cómo nos vamos manejando. Podemos encontrar una persona tímida que llega a un grupo y en el momento en el que él llega a un grupo, él utiliza toda la información anterior que tiene de que le ha ido mal en los grupos porque no sabe cómo relacionarse. Me queda clarísimo que la persona no ha aprendido que le falta desarrollar habilidades sociales para manejarse en el grupo. Entra al grupo y lo primero que hace al entrar al grupo es se siente tan incómodo, tan inseguro que se va a sentar en una esquina. Y cuando lo voltean a ver, se voltea para otro lado. No me vean feo. Y entonces él no sabe cómo relacionarse con los demás. Y los demás, al ver que él es esquivo y que no se relaciona con ellos, pues los demás no saben qué le pasa exactamente. Pero los demás perciben una especie de rechazo también y terminan rechazándolo. Y entonces él después de un rato dice, ya sabía yo, volví a entrar a un grupo de sangrones, mira, nadie te habla, nadie te dice nada, todos te voltean a ver como si fueras no sé qué, y en ese momento la persona vuelve a confirmar toda la experiencia y las ideas que tenía en el pasado, sigue metido en el mismo lugar. Y estoy hablando simplemente de un aspecto de carácter que no he sabido cómo modificar. Había, y por ahí comentaban, la anécdota de un hombre que estaba, un viejito que estaba sentado en la entrada de un pueblo, y viene un hombre a caballo y le dice, oiga, ¿cómo son en este pueblo? Y el viejito voltea, lo ve y le dice, pues, ¿cómo son del pueblo donde viene?
Y entonces el hombre dice, pues del pueblo donde vengo todos son bragados y a la menor provocación sacan los fierros y se pelean, yo por eso vengo saliendo de ahí. Y entonces le dice el viejito, pues en este pueblo son iguales. No, pues me voy a otro pueblo y se va el hombre, ¿no? Y viene después otro también a caballo y le pregunta al viejito que está en la entrada y le dice, oiga, ¿cómo son los hombres en este pueblo? Dice, pues ¿cómo son del pueblo donde viene? No, pues del pueblo donde vengo todos son tan buena onda, viera nada más que bien nos llevamos y que a gusto. Pues aquí también en el pueblo somos iguales, pásele. Y en realidad no nos damos cuenta de que el pueblo en el que vivimos tiene que ver mucho con la forma como nosotros vamos manejando. Y vamos manejando esto porque vamos creando juicios referentes a las experiencias que hemos ido teniendo. Y puede ser que yo esté pensando que vivo en una jungla porque creo y tengo experiencias, pero no me doy cuenta que también tengo muchísimas otras experiencias maravillosas donde la gente se quita lo que tiene para poderle dar a los demás, comparte el pan, las sonrisas y de repente no alcanzo a ver eso. ¿Por qué? Me quedo fijado emocionalmente en las experiencias de impacto emocional doloroso. Y ese impacto emocional doloroso es cuando alguien me lastimó, cuando alguien me agredió, y es como que de repente no alcanzo a ver todo lo demás que me presenta la vida para quedarme fijado en esa experiencia dolorosa. Y esa la utilizo para crear una actitud de vida y empezar a relacionarme con todo lo que va sucediendo. Y esto nos pasa en cualquier actividad, en cualquier situación. Tú imagina y podemos estar hablando de lo que es la relación de pareja y te diría cuántas parejas pueden justificar en lo que han ido viviendo en su relación y en su vida de pareja el momento que están viviendo. Y entonces decir, es que todas las mujeres son iguales, no, deberías de ver, pues como el del pueblo. ¿Cómo son las mujeres del lugar donde vienes? No, deberías de ver, son chismosas, habladoras. Y uno dice, bueno, es la experiencia en la que tú te vas metiendo y que no sabes cómo modificar esa parte. En la medida que tú empiezas a identificar el lugar emocional donde estás fijado por tu pasado y empiezas a encontrar un sentido. Yo tengo problema, vamos a suponer, tengo un problema en el manejo de las mujeres, quiere decir que mi trabajo más importante de vida va a estar relacionado con las mujeres. Ese sería el sentido que tengo que empezar a buscarle para saber qué tengo que aprender de lo femenino y de la mujer. Interesantísimo, pero nos tenemos que ir a un vistorizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar, de donde me traje el corazón de todos y todas de por allá. Saludos al pibe, a Avi. Ahí también está Edith como manager. Un abrazo, un beso, los extraño. Quiero ir a Austin, Texas. Vámonos mientras a un vistorizazo. Regresamos. Hoy con nosotros mi buen amigo, el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar de lo mejor recomendable. Agradecido yo con él toda la vida. Fue el primero que me mostró que hay un camino largo, pero hermosísimo cuando ya lo estás recorriendo. ¡Vámonos! Hoy es viernes. Si vas a, ahora sí, irte de pachanga, ten mucho cuidado, no vaya a ser que vayas a chocar, te agarre el torito y bueno, ¿para qué tantas cosas? Cuídate por favor y cuídate mucho, por conciencia, no porque te vayan a cachar, sino por conciencia para evitar males mayores. Hoy con nosotros mi buen amigo el doctor José María Echegaray, recuerden que él es terapeuta familiar de lo mejor, también organiza cursos, está en su consulta. A ver, danos datos de ti, Chema. Estoy allí en el consultorio donde está el Hospital del Carmen en el 5º piso y mi teléfono es el 3563-4245. Despacio. 3563-4245. Y luego ya escribiste un libro o vas por 2. Escribí un libro, estoy ahorita escribiendo el libro de lo que es la relación de pareja. Que ahí voy, quiero terminarlo este año a ver si lo puedo sacar, si no, a principios del próximo año ahí estoy para poder. El primero es las emociones. Es el manual de emociones donde vamos hablando de qué importante es la caja mágica con la que podemos ver la vida y las emociones están relacionadas con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos con las emociones y se van manejando uno y otro y entonces a veces ni cuenta nos damos, pero este libro tiene que ver mucho con cómo podemos vernos beneficiados por esa parte de nosotros que a veces ni volteamos a ver. Y así como lo escuchan, o sea, así como lo escuchan que está platicando, así es su libro. Para que si lo quieren conseguir, ¿dónde lo podemos conseguir, Chema? Pues mira, ahorita lo tengo yo ahí en mi consultorio, se llaman por teléfono, mi secretaria lo tiene por ahí y entonces con ella podrían ver lo del libro. Vuelvo a decir mi teléfono, el 3563-4245.
Y entonces ahí es donde podrían conseguir el libro. Para que se den, ahora sí, un clavado, para que vean qué bonito libro. La verdad es un libro hermosísimo. Y a mí a mí me llegan este tipo de libros, pero el de él, que fue el primer gurú que me hizo ver que no tienes por qué sufrir. Yo siempre tengo un lema que dice, el dolor es inevitable. Ante un trancazo que te da la vida, si tú lo provocaste, si no lo provocaste, es lo de menos. O sea, un golpe te va a doler y te va a doler muchísimo. Pero rememorar ese golpe, es decir, tener ese sufrimiento en la rememoria, ese es opcional. Tú decides si lo tomas como un aprendizaje, me dolió mucho, ya aprendí la lección, a lo que viene, vámonos adelante o no. Ay, nada más de acordarme, mira, hasta la piel se me pone chinita del dolor tan grande que me provocó. ¿Y cuándo fue, comadre? Hace 20 años, comadre, como si fuera hoy, lo recuerdo, comadre. ¿La veo de actor o no? ¿Cuánto de eso no debe de llegar a tu consulta, Chema? Uf. Y sobre todo eso, porque parece mentira, pero las personas no queremos soltar el dolor. Es como si el sufrimiento y el dolor le diera un sentido a la vida. Hay personas incluso que van buscando el sufrimiento del vecino, del amigo y del primo para poder hablar de todo el dolor y el sufrimiento porque piensan que eso es estar vivo, ¿no? Es como cuando vamos hablando también, como en una relación de pareja, decíamos, las parejas van justificando esta parte a través de he encontrado problema en la relación de pareja, y cuando comentábamos de que un hombre puede tener que arreglar situaciones relacionadas con la mujer, pudo haber tenido a lo mejor una madre difícil, una madre con un temperamento fuerte, una madre opresora, una madre y el hijo va creciendo emocionalmente con el impacto que cuando crezca probablemente va a buscar una pareja de ese tipo y uno dice, pero ¿cómo puede ser que vaya a buscar una pareja así? Claro, la va a buscar para resolver una situación. Y entiendo que no necesita uno experimentarla directamente como para volver a vivirla, sino lo que necesita uno es darse cuenta y buscar, porque esto es lo importante de ir al pasado, buscar al pasado, ir a buscar los aprendizajes que ahí están. Cuando tuvimos una madre demasiado fuerte o demasiado poderosa, probablemente nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta de que no sabemos cómo poner límites. Y en el momento en el que vamos caminando en la vida, al no poner límites, desde luego que vamos a estar rodeados de personas abusivas. Pero no es que las personas en realidad sean abusivas, sino más bien nosotros no sabemos poner límites. Cuando yo me doy cuenta y empiezo a poner límites, pues las personas abusivas se acabaron. Pero siguen en mi vida cuando yo no he aprendido lo que tengo que aprender. Y yo puedo estar creyendo que pues es que en la vida me tocó. No, no me tocó. Voy viviendo situaciones y mi inconsciente las va a repetir porque no he aprendido y tengo que aprender esa situación. Cuando yo aprendo de esa situación y empiezo a aprender a poner límites, aprender a manejar una diferente forma de comunicación, entonces las cosas pueden cambiar. Una chica puede haber tenido un padre alcohólico y lo más probable es que si ella quedó muy emocionalmente impactada por la presencia de ese padre, lo más probable es que vaya a buscar un marido que sea alcohólico. Y va a estar metido con ese alcohólico sin saber qué hacer, le va a ofrendar y dedicar la vida en un intento como si ella lo que quisiera es rescatar al padre en el marido. Y cuando no lo sabe manejar bien, puede ser que la vida le ponga hijos alcohólicos como una forma también para poder vivir esta parte que no ha logrado resolver. La codependencia que está relacionada con esto es un área que ella tiene que trabajar. Y si no la ve, el alcoholismo va a estar presente. Y no solo el alcoholismo, hay muchos tipos de adicción. Ella voltea a ver al alcohólico y no se da cuenta que ella tiene una adicción. La codependencia es una adicción a la relación. Y la persona, así como el alcohólico, ve el alcoholismo como algo que le está haciendo daño, pero no lo puede dejar, así el codependiente está en una relación que lo está matando y le hace daño, pero tampoco la puede dejar. Es una adicción también. Y podemos encontrar diferentes situaciones. A lo mejor podemos encontrar un muchacho que su madre tuvo problemas en el desarrollo, probablemente la mujer le fue infiel al padre y entonces él vive con la sensación de traición y muy probablemente va a estarse relacionando con mujeres que le vuelven a recordar esa traición que él vivió y empieza a formarse la idea de que así son las mujeres y así es el mundo. No.
Más bien tiene que resolver algo ahí que está relacionado con lo que es no solo la fidelidad, es la fe, la lealtad. Hay muchas cosas ahí que tienen que ver con qué es lo que tienes que aprender de ese pasado que viviste. Cuando una persona no entiende esto, entonces va viviendo el pasado y esos impactos emocionales llevan a que el inconsciente lo vuelva a meter en una situación para volver a vivir un caso similar, para ver si la persona ya aprendió o aprende o se da cuenta o cambia. Cuando la persona, sin necesidad de volver a vivir la situación, se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, en qué tiene que trabajar, la persona va evitando volver a vivir esa parte. Empieza a soltar esa situación. Porque si yo creo que soy el resultado de todo mi pasado como tal, sin poder modificar nada, pues yo me voy a convertir en una víctima de las situaciones que viví. Si yo tomo el control y digo, las situaciones que he vivido, yo tengo que hacerme responsable. ¿Qué es responsable? No he sabido a lo mejor cómo poner límites, no he sabido cómo pedir lo que quiero, no he sabido cómo decidir por mí. Cuando yo me voy dando cuenta de eso, entiendo que mi pasado es resultado de cosas que yo no he aprendido, de herramientas que a lo mejor no he adquirido, de conocimientos que a lo mejor me faltan todavía, pero que si yo los pudiera tener, la situación cambiaría. Mientras yo me ubique como víctima y vea como que el mundo me maltrata, en ese momento no puedo cambiar nada. Cuando me doy cuenta de que yo soy el sujeto de mi vida, y que todo lo que me pasa de alguna forma yo lo estoy permitiendo, por lo que sé, por lo que no sé, por lo que hago o por lo que dejo de hacer, en ese momento cambia, no soy víctima del mundo. Empiezo a hacerme responsable de mí y en ese momento puedo yo decidir lo que quiero hacer y aun cuando enfrente una situación dolorosa o difícil, yo puedo sentarme después a pensar ¿qué me faltó aprender? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué me falta poner límites? ¿Me falta firmeza? ¿Qué me está haciendo falta? Y en el momento en el que yo volteo a ver qué es lo que me falta a mí, en vez de voltear a ver que el mundo es terrible y es un desastre, en el momento en que me veo yo me hago responsable. Y cuando soy responsable en ese momento puedo dedicarme a tratar de, ahora sí, trabajar en mí para desarrollar habilidades. Habilidades de relación, que la primera y más importante tiene que ver con el respeto, que a veces ni siquiera lo sabemos. El lugar donde se dan las faltas de respeto más terribles es la casa. Y ahí es donde nos enseñan a que los demás nos pueden faltar al respeto, o donde nos enseñan que no podemos poner límites, o que la única forma de poner límites es a fregadazos y no sabemos nunca cómo poner de una manera clara, sensata y educada un límite y decir, hasta aquí. Ay, nomás se dice fácil, pero todo lo que tiene uno que aprender para poder llegar a eso. Y claro, quererte, querer a Dios, quererte a ti mismo. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ayer, hace 3 días, mi prima Betty, que llegó de Monterrey a visitarnos, me platicaba de su mejor amiga, que eran de toda la vida, y tronó como matrimonio su amiga con su esposo hace más de 20 años, y todavía sigue recordando y sufriendo esta amiga las causas del divorcio. Y por eso no hubo nunca jamás una reconciliación. Porque cuando recordaba y le decía mi prima, oye, ¿posibilidades de regresar? Ay, pero mira, parece que lo estoy viendo cuando llegaba así y así me hacía y decía, no. Nomás de recordar mejor no lo quiero ni ver. 20 años, imagínense. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este programa Quiero Vivir, en este su programa Quiero Vivir. Hay muchísima participación. Buenos días, yo soy muy aprensiva por situaciones de abuso en el pasado y una experiencia que tuve muy fuerte. Me da depresión, los pasos para poder superar situaciones. Vivo en el pasado, tengo 39 años. Todos los comentarios de ustedes aquí. Buenos días. ¿Cómo conseguimos el libro en Austin? Un saludo y un abrazo para el doctor Chema. Bendiciones desde Austin. Muchas gracias, Rosy. ¿Tienes página? ¿Hay algún correo? ¿Se puede enviar? A ver, platícanos. Sí, tengo una página y la página es Dr. Dr. Echegaray. Con Y. Sí, www.drechegaray.com.mx www.drechegaray con Y al final, @, .com.mx
para que se metan ahí en su página, y les puedo asegurar a todas las personas que nos escuchan desde Austin, Texas, que en alguna forma se manda ese libro para que lo tengan allá. Felicidades por el programa, saludos y lo mejor, Claudia Soto, Aide mandándonos un saludo. Bueno, todos pueden recomendarme para pero este es de cosa médica, una endoscopia de esófago que no sea tan cara. Gracias. Comunícate al consultorio, Gilberto, comunícate al consultorio, teléfono 3616-6010, platico con un amigo para que te haga un buen precio en este estudio endoscópico que te indicaron. Y bueno, pues seguimos con este tema tan interesante con mi buen amigo el doctor José María Echegaray, en donde, ¿por qué seguir viviendo en el pasado? Sin embargo, otra vez, por favor, danos teléfono, dirección, tu contacto en tu página. Sí. Mi teléfono es el 3563-4245. 3563-4245. Y la página es drechegaray.com.mx. ¿Y estás ubicado? Y estoy ubicado en el Hospital del Carmen, en el 5º piso, ahí tengo el consultorio. Desde luego que no se trata de llegar nada más, porque mis citas son programadas, siempre es importante llamar por teléfono y hacer una cita. Pero si quieren el libro, llegan directamente con tu secretaria. Pueden hablar con mi asistente, con Liliana, y pedirle a ella. Y ella ella tiene ahí los libros y ella se los puede proporcionar. Es un regalo, de veras, es un regalo ese libro, y que te llene el espíritu. Así como lo están escuchando, cuando lo están leyendo, hagan de cuenta, cierran los ojos y lo visualizan a mi buen amigo el doctor José María Echegaray. Bueno, pues seguimos con este tema. En la recta final se nos está yendo el tiempo. De vivir en el pasado, ¿es sano? Sobre todo, y cuando vamos viviendo esto, nos damos cuenta de que la vida en realidad es un desarrollo. Y es un desarrollo de mi persona. Porque en el momento en el que nacemos y venimos prácticamente en cero. Todo lo tenemos que aprender, tardamos un año en aprender a caminar, en comparación con un caballo que a la hora ya está el caballo de pie y al rato ya está corriendo, y todo esto es porque no tenemos la información, todo lo tenemos que aprender. Y cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje. Desgraciadamente, nos meten a veces la idea de que los errores son algo terrible que debe ser evitado. Y entonces ponemos demasiada atención al error. Y eso hace que nos sintamos culpables, que no aceptemos nuestros errores, que busquemos la forma de justificar, que no cambiemos y que quedemos atrapados ahí. Cuando entendemos que los errores son una parte maravillosa de la vida y que los errores están ahí precisamente para ponernos en contacto con algo que nos falta aprender, y nuestra atención está puesta en el aprendizaje, no en el error, en ese momento cambia nuestra forma de percibir cualquier situación, mía o de los demás. Porque en el momento en el que yo creo que un error es algo que debe ser evitado, cuando mi compañero, mi compañera, mi amiga, mi socio comete un error, en ese momento lo volteo a ver como si fuera un desgraciado, en vez de darme cuenta de que el error que comete no es otra cosa más que una manifestación clara de algo que tiene que aprender. Pero la mayoría de nosotros creemos que la gente es mala en sí, como es mala en sí, está haciendo el error para sacar ventaja, y no nos damos cuenta que probablemente hay un aprendizaje que falta. Cuando nosotros identificamos eso, vamos a ser mucho más compasivos con los errores de los demás. Pero eso solo lo podemos lograr si aprendemos a ser compasivos con nosotros y ver nuestros errores como una manifestación clara de algo que está haciendo falta aprender. Y que en la vida cualquier situación difícil o complicada se hace más grave cuando no tenemos los recursos, las herramientas, la conciencia para enfrentarla. Pero en el momento en que la persona desarrolla la conciencia, desarrolla las habilidades, busca los recursos, entonces, aunque vuelva a vivir la misma situación, la experiencia va a ser completamente diferente. Podemos darnos cuenta de una persona que está rodeada de personas de carácter fuerte que gritan, que en el momento en que la persona aprende a poner límites, de repente empieza a cambiar la situación y se da cuenta que las personas ni son tan enojonas, ni tan gritonas, ni tan terribles, ya no le afecta de la misma forma y su realidad empieza a cambiar. Nuestra realidad cambia cuando nosotros cambiamos. Nos ubicamos como víctimas cuando pensamos que alguien debería de cambiar el mundo porque el mundo está muy loco.
Y lo que les diría es, lo primero que tenemos que hacer en vez de querer cambiar el mundo es cambiar nosotros. En el momento en el que me doy cuenta de que yo soy la víctima de mí mismo y que el tirano que llevo dentro es el que me lleva a repetir, a vivir las situaciones, mi experiencia de vida debería de estar orientada a acabar con ese tirano que tengo dentro, que me arrastra a las situaciones de una manera terrible, que no me deja ser libre, que no me permite ver la alegría del vivir y de las cosas que están ahí. Y en la medida que yo logre mover ese tirano, entonces voy a empezar a experimentar la libertad para poder identificar cómo en mi pasado solamente debo de ir no a buscar culpas, no a buscar sentirme mal o miserable o avergonzado o cómo buscar la justificación para odiar a los demás. Si voy al pasado, debería de ir al pasado exclusivamente a buscar eso, algo tan maravilloso que es el aprendizaje. Cuando voy al pasado puedo aprender de mi experiencia o incluso de la experiencia de los demás. Si yo estoy abierto y entiendo que el ser humano es un ser en continua creación, los objetos son los que así son y no cambian. Cuando alguien dice es que así soy y así me tienes que aceptar, todos estamos en continuo cambio. Lo importante es, podemos cambiar, como el juego ese del balín que disparan y va rebotando en las experiencias de vida, o al revés. Tomamos conciencia y entonces en vez de rebotar vamos decidiendo hacia dónde nos movemos, y aunque nuestra esencia es la misma, podemos ir modificando la forma como manejamos las cosas. Podemos encontrar una persona de carácter fuerte, pero no tiene por qué ser violento. Y si él aprende a manejar ese carácter fuerte, se va a dar cuenta de que es la herramienta más maravillosa que tiene para la vida, para el logro de objetivos, para superar obstáculos, para seguir y persistir en lo que tiene, para enfrentar miedos. Ese carácter fuerte puede ser maravilloso, pero en el momento en que no trabaja con él, la persona, ese carácter fuerte, simplemente tiene su manifestación más primitiva, que es la violencia. La violencia verbal, la violencia física, y es una persona que pelea y en vez de ser una persona que utilice esa energía y ese carácter para poder lograr cualquier cosa que se proponga. Es como si tuviera un caballo de carreras. El momento en el que sabe cómo montarlo adecuadamente, ese caballo lo va a llevar rápidamente a cualquier lugar. Si no sabe, el caballo lo va a tirar continuamente. Y dice, mi problema es mi caballo. No. Mi problema es que no he desarrollado la habilidad para saber cómo montar y guiar ese caballo. En la medida que yo dejo de voltear a ver el mundo como un lugar tan difícil, complicado y desagradable, y me volteo a ver a mí para darme cuenta que soy yo, el que voy construyendo las circunstancias que se van dando a mi alrededor. Y aun cuando puede estar viviendo situaciones complicadas o difíciles, yo soy la única persona que puedo decidir cómo las quiero vivir. A lo mejor no voy a poder vivir exactamente lo que quiero, pero sí tengo la decisión de cómo lo quiero vivir. Y en la medida que yo tengo conciencia, esta decisión va empezando a modificarse. Tengo la posibilidad de decidir, y ese momento es solamente hoy, de ser tan feliz, de vivir tan pleno como yo me lo quiera proponer, y no como la vida me vaya empujando. El tiempo se nos fue rapidísimo. Tu teléfono de nuevo, Chema, por favor. Es el 3563-4245. 3563-4245. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y este tipo de cosas, sobre todo, es la vida, es la experiencia más maravillosa si sabemos vivir el día a día. El día al día. No vivas en el pasado ni futurices, porque entonces, pues ahora sí que vamos a, como dicen, a miar y a zurrar el presente. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, Rosy en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que sea daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo y cambia de médico. Que Dios los bendiga.